Bueno, tenemos que partir de que es una tradición que vino de España, tomando en cuenta en que toda Iberoamérica fue un dominio español y así nos trajeron pues las tradiciones también como una forma de dominación y de evangelización. Y estas han pegado en el alma y en el espíritu del pueblo y han ido evolucionando y tomando una identidad muy propia en cada uno de los países en que se desarrollan. Yo creo que las procesiones son probablemente uno de los fenómenos culturales más complejos y como polifacéticos que tiene la cultura y la sociedad guatemalteca. Sin duda que la faceta espiritual es una faceta fundamental, explica en buena medida la larga data que tienen estas tradiciones. Una tradición de 5 siglos casi no es fácil de encontrarla tan viva, ¿verdad? Y esto sucede con la Semana Santa, probablemente por el asidero espiritual, pero también por todos los demás componentes. Una procesión es un cortejo que egresa de un templo y en el cual se rinde culto a una imagen, ya sea por una vocación, por un día o por un momento especial, que está integrado por varios cuerpos. Entre ellos están los integrantes de la hermandad, obviamente un punto central que es el anda donde va la imagen. Generalmente va acompañado por músicos filarmónicos que interpretan la música propia, ya sea marcha fúnebre o sones, dependiendo la época. Bueno, yo creo que son únicas porque tienen su sentido muy guatemalteco y cada vez han ido creciendo y creciendo más. Y me llama muchísimo la atención, me causa mucha admiración las procesiones aquí en Guatemala. En el sur de España, en España toda, pero dependiendo de la zona, la manifestación religiosa es un poquito diferente. Además de Guatemala, pues hay constancia y evidencia de la celebración de procesiones y de la Semana Santa en Taxco, por ejemplo, en Morelia, en México, en El Salvador, Honduras, en Perú, hay grandes celebraciones. Pero en Guatemala, pues es una época muy fuera de lo común. Una tradición que se viene pasando de familia en familia y que tiene aspectos muy especializados como lo es la música, la gastronomía, las alfombras, los adornos procesionales. La Semana Santa es la fiesta del pueblo y la fiesta del pueblo de Guatemala, en la que la gente nos identifican en el mundo. Somos noticia a través de canales extranjeros que vienen a transmitirnos. Una parte muy importante de mi vida, en todo sentido de mi vida. Desde chiquito, pues mi familia en general me llevaba a ver las procesiones. ¿Cuáles? Pues todas. Además también lo marca uno, creo que el ambiente donde uno va creciendo. Ella es la que me inculca y también, bueno, mi papá y mi mamá, pero más mi mamá porque ella era la que nos hacía los trajes y demás y nos inculcaba la religión como tal. Empecé a cargar de una manera un poco fortuita porque no era tampoco una tradición que viniera de largo tiempo atrás en mi familia. Mi mamá es nicaragüense, mi papá salvadoreño. En 1994, recuerdo que un amigo de mi mamá le consiguió un turno para cargar a la Virgen de Soledad del Calvario. Y ahí fue donde me empecé a enamorar profundamente de toda la cantidad de estímulos que hay alrededor. Empezó en el colegio, realmente fue algo en ese momento obligatorio para nosotros, pero tal vez al principio le fui tomando mucho gusto al tema de ser cucurucho, me gustó. Y recuerdo que en el 99 este mismo amigo, Jorge Mario Brolo, que es uno de los cargadores así reconocidos por todos en el centro de la ciudad, me consiguió un turno a mí y me lo regaló. Pues yo me inicié en la recolección siendo acólito de Fray Miguel.
calculo yo que tenía mis 5 o 6 años, cuando mi familia era muy allegada a él y colaboraba en la iglesia. Entonces viene de mi familia, ¿verdad? Todas las generaciones han venido jalando la tradición, ¿verdad? Y ellos son los que me inculcan a mí, más que todo mi abuelo. Si no estoy mal y si mis cuentas no me fallan, tenía 1 año, 11 meses, aproximadamente 2 años cuando empecé a cargar o fue mi primer procesión. Y todo esto debido a que hay una fotografía. Empecé muy niño, de hecho me gustaba mucho a ver las procesiones y las iba a ver con mi madre. Me llevaba a ver todas las procesiones, que es hasta donde yo tengo memoria, ¿verdad? Y me empezó a gustar más cuando el ilustre y buen amigo, y siempre bien recordado y queridísimo Fray Miguel Ángel Muñoz, sacó sus procesiones infantiles. Y entonces ahí vi yo como que el deseo de ¿cómo se llama?, de cargar, ¿verdad?, y de vestirme de cucurucho. En mi caso personal, desde 5 o 6 años, si mal no recuerdo, fue la primera vez que cargué en la procesión infantil de Jesús de la Merced, el sábado anterior a Ramos. Yo empecé porque vengo de una familia católica, aunque no familia de cucuruchos, pero sí desde que tengo uso de memoria me llevaban a ver las procesiones. Las procesiones en ese momento, en los años 80, eran procesiones que no pasaban más que de 80 brazos, las que eran estándares. Yo creo que hay que entender que las procesiones son una manifestación cultural, religiosa, pero también social del país. Y probablemente la tradición de cargar se ha visto más como una actividad cultural, como una forma de recordar lo que se hacía en ese tiempo y no necesariamente como la persona que se vincula. Es decir, hay más un peso de la tradición de que yo heredé el turno de mi familia, o la tradición o el gusto de estar con mis amigos en un cortejo procesional, que la devoción que yo pueda tener. Empecé a notar cosas que no me gustaron, empecé a ver también, no solamente en la historia del pasado, sino también en el presente, ¿verdad? De muchas cosas que no estoy de acuerdo. Terminé por decidir, primero, dejar de ser católico, y segundo, dejar prácticamente la fe en Dios. De cómo era en mi época o cuando yo empecé a ser cargador, el precio de los turnos era 1. El valor de los turnos ahora es totalmente distinto. Yo no sé si a eso podríamos decirle que por la tecnología o por lo que sea que va creciendo, esto cause el aumento económico o en sí el desembolso del devoto cargador para adquirir turnos. Si bien es cierto, los músicos hoy en día sí que cobran y tienen toda la razón y todo el derecho de cobrar lo que cobran, que ese es un gremio que para mí es muy noble, y al final de cuentas el cucurucho paga para que vaya una buena procesión, una buena banda, una buena túnica de lleve Jesús y un buen adorno. Se hace un presupuesto prácticamente anual sobre velaciones, por ejemplo, proceso de inscripciones. Se mira cuánto se le quiere otorgar a los adornos. También en ese año, en los primeros meses, se platica con los diferentes directores de las bandas que acompañan los cortejos procesionales. Ahí me detengo porque ese es el rubro, llamémosle así, y con el porcentaje más alto dentro, que abarca y consume gran parte del ingreso. Mucho se ha hablado del costo de las bandas de procesión. Cada banda tiene un costo diferente y depende también del día y de la cantidad de músicos que requiera para el servicio de la hermandad. Es un promedio actualmente dentro del
los 60, 70 quetzales por hora por cada maestro que interpreta. Pero ya los días de Semana Santa pues ya son un poquito mejor pagados, y hasta llegar al día Viernes Santo, que es el doble del precio que le estamos hablando. Y aquí viene esa otra parte. Ahora hay oferta y demanda de turnos. Y las hermandades o los miembros de las hermandades han encontrado, muchos de ellos, una forma de operar que a veces es inoperante. Lamentablemente las hermandades no es lo que significa la palabra, porque usted encuentra personas que solo están queriendo ver cómo les serruchan la silla, lamentablemente. Puede darse por ahí algún tipo de competencia, rivalidad por ver quién lleva la banda más grande. Depende de las directivas de las hermandades. Una hermandad prácticamente funciona bajo la lógica de una empresa. Un cargador, bajo esa lógica, es un cliente. En ese sentido, lo que se está vendiendo, no termino de entender si es un servicio, un bien, un producto, pero sí creo que los precios desmedidos no tienen, en muchos casos, relación con el gasto que se percibe o que se puede asumir de una función procesional. Este crecimiento también nos lleva a la masiva recaudación de fondos sin medida. No se hace sobre presupuestos exactos y concretos sobre los gastos que se van a hacer, sino que más parece recaudemos lo que podamos y saquemos el mayor pisto que podamos, el mayor dinero, perdón, y guardémoslo, no gastemos, porque nunca tienen dinero para nada las hermandades. El siguiente costo alto son los adornos. Se especifica qué tipo de adorno, en qué línea va a ir, y sabemos más o menos el costo que le queremos asignar. El siguiente costo alto, porque vamos entre lo que más consume el presupuesto, es la papelería. Recordemos que de alguna manera los costos se han elevado, no necesariamente en sí el costo intrínseco, sino que lo que ahora se le entrega al devoto cargador. Se le entrega también lo que se le llaman las alegorías, o comúnmente otros le dicen los marcheros. Pues antes eran unas hojas muy sencillas, pero ahora pues ya son materiales con mucho valor agregado, y eso pues obviamente elevan los costos. ¿Por qué cuesta tanto un turno? Porque alguien lo paga, porque necesita o porque tiene el deseo, por devoción, porque es su gusto, porque es la aspiración que él tiene de poder escuchar una marcha con la imagen de su devoción en un lugar específico. Yo no sé si esa comercialización incluya, por ejemplo, que las ganancias o lo que se obtenga tenga un destino, o si legalmente la misma parroquia tiene que pasar algo a las autoridades eclesiásticas. No sé, porque no está uno empapado de ello, pero sí puedo decirle honesta y limpiamente que sí, la comercialización es un factor importante en esta época en las procesiones de Semana Santa. Ha crecido de tal forma, hay iglesias muy queridas por mi servidor, que me comentaba mi papá que llegaban a suplicar a las personas que cargaban porque no habían devotos para cargar. Hoy las personas duermen afuera de esa iglesia para conseguir un turno de esa procesión. Es que están creciendo lo que son las comisiones de honor. Habían menos comisiones de honor hace 30 años que las que hay ahora. Han inventado, bueno, ya desde hace mucho tiempo, han inventado comisiones de honor y turnos, dizque, entre comillas, extraordinarios, que al final de cuentas no tienen nada de extraordinario, ni de honor, ni nada, absolutamente nada. Lo que sí es que la Semana Santa en Guatemala, que es muy distinta a la antigüeña en ese aspecto, porque la Semana Santa en la antigua se mantiene un poco más natural. Desde el turno 1 hasta el último, todos son ordinarios, todos pagaron lo mismo. Entonces ahí es donde empieza esa degeneración, yo le llamo que ahí se degeneró todo esto. Y este fenómeno también de la acumulación de capital también nos ha llevado a la corrupción, tanto de hermandades, de directivos de hermandades, como de sacerdotes. Y por consiguiente también un papel de la iglesia que no señala a los culpables de esa corrupción, sino que la permite y ahí la va pasando, no la confronta y no da ejemplos de sanciones concretas
y que hagan que esa situación no se siga dando. El origen de por qué surge la representación del Vía Crucis, del Calvario de Jesús para los cristianos, pues completamente y 100% religioso, pero obviamente quizá a alguien se le prendió el foco en algún momento y vio esa oportunidad. Además de que los cortejos procesionales en sí mismos también consumen mucho del gasto. Por ejemplo, los cortejos que trascienden del día a la noche, pues el alquilar una planta eléctrica o adquirirla, el mantenimiento de esta. En algún momento incluso pudo haber sido una oportunidad para beneficio mismo de la iglesia, de la parroquia, de la hermandad, de tal vez incluso de reunir ese dinero y repartirlo y hacer obras de caridad, pero realmente no se ve ese tipo de, al menos yo no he visto publicado en algún lado donde digan, bueno, de lo que se logró reunir en turnos, esto sirvió para tal vez ir a dar una ofrenda a un hospital, o qué sé yo, o sea. Y también en la conservación de los enseres que se utilizan en un cortejo procesional. No es de que termina, entra la procesión y ahí se quedó, pues hay un proceso de mantenimiento, los pasos, las andarías, el anda de Jesús, el anda de la Santísima Virgen, horquillas, y bueno, son gastos que no se ven, pero que cuando viene el momento todos queremos tener pues un anda muy bien barnizada, con muy buenas almohadillas, horquillas, y todo esto lleva un costo. Pero a ambas les está llegando personajes constantemente que hacen donaciones fuertísimas, que muchas veces cubren hasta el cortejo procesional completo, y les está quedando un caudal bastante más grande de plata en cuestión de ganancia. Hermandades que no reportan, porque ninguna hermandad reporta sus ingresos, pero que perciben ingresos más o menos de cerca de 1 millón de quetzales y que gastan, si mucho, 500,000 de quetzales. ¿Qué está pasando con ese otro 500,000? Porque se aduce que cobran tanto y tanto y por tanto, o cualquier porcentaje que usted quiera, que porque gastos de banda, gastos de adorno, mobiliario, qué sé yo, una cantidad de cosas. Porque jamás nosotros los cargadores sabemos qué hacen con ese dinero. Jamás hay una asociación o lo que sea que publique un estado de cuenta en un periódico, por ejemplo, y digan los gastos que generó la procesión de X hermandad o asociación fueron estos. Los ingresos fueron tales y los egresos fueron tales y quedó una ganancia o quedó un déficit. No, eso no existe. De cualquier manera, insisto, que sí existe el lucro, y un lucro sin transparencia. Lucro es difícil definirlo en una hermandad, dado que son pues instituciones de alguna manera en ese tema muy cerradas. A veces los gastos son fuertes, a veces el presupuesto que se tiene pues no son los mismos en las diferentes hermandades. Observamos, por ejemplo, que para una hermandad su asignación presupuestal es un porcentaje más alto lo que se le asigna a lo que es adorno, que a diferencia de otras que lo minimizan. Entonces, para otros es un apoyo a la parroquia en sí mismo, porque al final también somos un brazo muy activo de la parroquia a la cual pertenecemos. Y entonces no le podemos decir, bueno, aquí está la parroquia, pero todos los ingresos son única y exclusivamente para la hermandad. Yo soy ferviente defensor de que debe haber una auditoría no únicamente de las autoridades eclesiales, sino una auditoría social en primer término. Nosotros, como la gente que está aportando parte de ese dinero, auditar para qué se está usando, cómo se está usando, y sobre todo del Estado. No veo yo la razón
por la cual las hermandades no deban estar fiscalizadas y regidas por un régimen impositivo, por ejemplo. Ahora, todos van a tener un diferente criterio. Como decía uno de los compañeros ahí, deberían de publicarlo, deberían de hacer esto, claro, pero no es el Banco Industrial, no es Banco GIT, no es las financieras y las financiadoras, ni mucho menos las aseguradoras, que son las únicas que les piden publicar sus estados financieros. Sin embargo, yo creo que sí es conveniente que digan en qué se gasta y que miren los sacerdotes, el pueblo, en qué se está gastando el dinero. Puede que la procesión cueste hacerla 100,000 quetzales y al final en turno solo se junten 50,000, pero por algo están como están creciendo, cada vez con también más cosas agregadas a más estandartes, más cosas más chileras, más bonitas, qué sé yo. Entonces, yo no creo que vaya mal el negocio en ese caso. Pero debería de haber un órgano disciplinario auditable que vaya a fungirla después de la semana, que cada quien llegue a presentar sus datos como debe de ser. Creo que es muy justo. Tal vez tienen razón los que son de un pensamiento más liberal, que dicen por qué la iglesia tiene ciertas prerrogativas que no gozan otros estamentos de la sociedad, porque ellos no pagan impuestos, porque ellos no declaran ingresos, etcétera, etcétera. El argumento es porque de alguna forma prestan servicios sin cobrarlo como se hace en otras instituciones. Por lo menos decir, se logró hacer este beneficio para los enfermos o para la gente que sí necesitaba. No decir tampoco cuánto se aportó en una obra de caridad, pero sí por lo menos decir, este es un milagro que hizo, no sé, Jesús del Consuelo, qué sé yo. De alguna medida en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se nos ha ido la mano con ciertos precios, con ciertos gastos también, que yo no creo que sea necesario hacer, y creo que en ese sentido la Antigua es un testimonio de que se pueden hacer cosas bien interesantes, muy dignas y bien ejecutadas, sin tener estos excesos de cobros que no se justifican. Por más de un siglo no se ha hecho, y ahora con mayor cantidad de dinero veo menos posibilidades de que se haga, porque existe más ese tipo de cuestiones, a no ser que exista o emerja un grupo de liderazgo que tenga muy claro ese principio de valor fundamental, por un principio de respeto a quien paga. El ingreso a la hermandad solo se da en una época específica del año, que es por la venta de turnos. Luego pues ya los ingresos bajan de una manera muy fuerte, o ya no existen los ingresos en una hermandad, pero los gastos se mantienen. O sea, muchas veces hay que, los que tienen página de internet, por ejemplo, hay que darle mantenimiento, los que luego tienen programas de radio, los que tienen altares especiales semanales para, en este caso para Jesús o para la Santísima Virgen, pues de ahí sigue saliendo la pintura de la capilla, y bueno, son varios gastos, la luz de la bodega, bueno, varios gastos que se dan, y entonces en base a eso se hacen los presupuestos. Y claro que siempre hay que mantener, llamémoslo así, un poco una reserva por cualquier eventualidad. Yo sí he visto muchos casos, sé de casos que algunos son públicos, otros han sido contados por varios amigos, de desfalcos, prácticamente desfalcos, robos millonarios que no deberían existir bajo ningún punto de vista. No únicamente por el sentido religioso y cristiano que tienen estas fiestas, sino por el más básico sentido de la honestidad humana, ¿verdad? En mi tiempo yo por lo menos se lo presentaba al padre, le hacía el presupuesto inicial y de él le decía, esto fue lo que gasté, con facturas contables. Obviamente si una señora le va a planchar la ropa del escuadrón de romanos, no va a hacer facturas pues, pero ella le puede decir, mire, yo le cobro tanto, y ahí está la persona, está el tesorero, que es el que se encarga de ver que se pague esa cuestión. Pero también los costos de alguna manera se han elevado, como lo comenté,
y siempre hay innovaciones en los cortejos procesionales, mejorías en los cortejos procesionales. Si usted le puede obsequiar algo más que el turno, no la estampita que le regala, perdóneme, eso es de hace 28, 40, 50 años. Hay que innovar. Turnos de 900, 800 quetzales, multiplicados por 100 y pico de brazos, turnos de 30 quetzales multiplicados por 120 turnos, o sea, son cantidades muy grandes. Hay cortejos donde no son todavía autofinanciables con la inscripción, que cuesta mucho organizar el cortejo, que hacen grandes sacrificios, que buscan y tocan puertas y hacen diferentes actividades para agenciarse de fondos, porque con lo de los turnos no logran cubrir el costo total. Y a partir de eso ellos comienzan a hacer un trabajo admirable, tenaz, para poder cubrir estos gastos. Si estuvieran fiscalizadas y si pagaran impuestos, sería una fuerte fuente de ingresos para lo público, que incluso podría ser utilizado para gestionar las procesiones. El hecho de que, por ejemplo, aquí a la vuelta de la casa tapan, si la procesión va a pasar a mediodía y tapan desde las 3 de la mañana, ya la gente no puede circular. El espacio público, por ejemplo, se ve muy afectado por cerrar calles para hacer alfombras, por los recorridos que son largos. Ahora no digamos que en los últimos años me he dado cuenta que se ha extendido ya no es solo de Sábado de Ramos a Domingo de Resurrección, ahora empieza desde el primer jueves de Cuaresma, segundo viernes, tercer viernes, y todos los viernes ahora tenés que estar sabido de dónde hay procesiones, porque es un día laboral, es un día hábil, normal. La enorme riqueza que implica una procesión a todo nivel, a nivel social, económico, colectivo, de imaginario, de lo simbólico, es algo que trasciende lo cotidiano y el manejo cotidiano del espacio del centro histórico. Por eso creo que hay que seguir haciéndolo y que hay que verificar que el crecimiento de estas tradiciones se dé con toda su expresión, ¿verdad? Muchos no creen, muchos salen del país, si usted ve el puerto de San José el Viernes Santo, pues es una cosa increíble. Usted ve los conciertos que dan tanto las embotelladoras, tanto de licor como de gaseosas. Es una cosa increíble cuánta gente hay ahí. Cuánta gente sale del país. Tenés que sacrificar tu tiempo y tu vida dentro de un carro o en una moto, qué sé yo, el tiempo de tu familia en la casa para poder estar con ellos. Personas que se quedan atascadas durante 2 horas en una procesión, yo entiendo el sufrimiento que eso debe implicar cuando vos no tenés nada que ver con ella. Y creo que se podría manejar mucho mejor y ser hacer del centro una experiencia viva para los que estamos dentro de la procesión, para los que no. Es esa demanda de los mismos cucuruchos que hace que esos recorridos tapen más calles, y obviamente el hecho de hacer alfombras pues está bien, es hasta punto de reunión de familias, ¿verdad? Quizá un domingo de Resurrección o de Ramos digan vamos a hacer la alfombra del Señor San José, y desde la mañana empiezan con un desayuno familiar, empiezan a hacer la alfombra y llega la procesión en la tarde, qué sé yo, y eso está bueno, ¿verdad? Esos valores familiares, pero de ahí se les olvida de todo el otro resto del mundo que tiene que darle la vuelta hasta por la 12 Avenida para poder venir aquí a dar la vuelta por la primera calle.
la primera iglesia inaugurada en la Nueva Guatemala de la Asunción. El lunes santo en la capital se admira la procesión de Jesús de las Tres Potencias de la Parroquia Vieja. Desde el año de 1920, la procesión sale el lunes santo. Este nazareno era antigua pertenencia de las monjas carmelitas descalzas de Santa Teresa. Es una escultura de mediados del siglo XVII. El 18 de mayo de 1784, junto a la Virgen de los Dolores del Cerro, fue trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción. Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo la consagró en sus funciones de obispo de Guatemala en un 5 de agosto de 1717. Procesión en la Merced había desde el año de 1585 y hasta 1655 salió por vez primera la actual imagen. Con seguridad, la más antigua procesión de Guatemala. En los inicios de la colonia y cuando la capital estaba en el Valle del Molonga. Aunque se han perdido ciertas costumbres y ciertos momentos que se vivían antes y que ahora ya los jóvenes cucuruchos no los conocieron o no los asumieron en la tradición, ¿verdad? En mi época de niño y de adolescente, como les digo, todo era muy místico, muy respetuoso. El día Viernes Santo era de luto, la gente vestía de negro, era prohibido gritar, prohibido empujar, prohibido escupir, prohibido... Hasta los viejitos decían, no se debe uno bañar porque se convierte en pescado. La espiritualidad dentro de las procesiones está vigente, está funcionando, y lo maravilloso es que funciona de manera individual, de manera personal. Tal vez se vivía un ambiente más ordenado, más de devoción, más devoto en las procesiones. Había más cultura propia del cucurucho, de caminar en silencio, de apartarse de la vida rutinaria y dedicar ya un tiempo a estar solo en comunicación espiritual en las procesiones. Esta ha sido una cuestión que ha ido cambiando, se ha ido perdiendo, posiblemente por la modernidad. Entonces vienen como ciertas manifestaciones y ciertos individuos también y personas que están alrededor de las procesiones por otras motivaciones que están totalmente fuera de esto, y esto acarrea también ciertos nuevos problemas a investigar, nuevos temas, nuevas formas en las que se expresan las cosas. Era un misticismo enorme que a estas alturas de la vida está totalmente perdido. En esta ocasión, en esta hermosísima tarde de Viernes Santo, 5 de abril de 1996, les saludamos cuando nos encontramos aquí de pie sobre exactamente la Sexta Calle, frente al Palacio Nacional, entre la Sexta y la Séptima Avenida de la Zona 1. Cada quien vive una fe diferente, o se siente cómodo cómo vive su fe. La Semana Santa, para entenderla, la tenemos que entender como es un atrayente de mucho joven. Entonces el joven se está constantemente involucrando, mas sin embargo el joven no viene netamente de una familia en la cual se haya creado sabiendo cómo es estar en fila. Creo que lo social en las procesiones es algo que no ha cambiado. Es algo que no ha cambiado, pues muchas personas de antaño pues mencionaban que es una época incluso que ves amigos que no ves durante todo el año, pero se ven en las procesiones. Pero ahora en día es mucho más notorio por el hecho de las redes sociales. Podrían ir por novedad, por decir yo cargo la procesión de 120, de 140 brazos, etcétera. Entonces se van quedando con lo superficial, lo periférico del sentido puro de lo que es un turno y cargar una cuadra. Había muchos jóvenes, había bastantes adolescentes y había mucha gente que aún conservaban la tradición y llegaban a ello, ¿verdad? Iban perfectamente bien. En el ámbito que me he desarrollado en la Semana Santa, pues he conocido tanto personas de mi edad como ya personas mayores. Y conozco personas de mi edad que viven las procesiones muy al estilo de antes, porque los padres, abuelos le han inculcado eso mismo. Y hay quienes pues han llegado a esto por las amistades,
las personas nuevas no van a pensar lo mismo que las personas antiguas. También nuestros padres nos van a decir cómo son las cosas, pero uno no va a hacer las mismas cosas que ellos dicen. Y yo miraba a las personas adultas y a mis contemporáneos de edad de 50 para arriba, que van con su rosario en la mano y van rezando, porque van pidiendo por la paz de Guatemala, por sus familias, por ellos, por sus enfermos, por su trabajo, porque usted encuentra un montón de vicisitudes. Uno como patojo, se podría decir, no va a tener las mismas costumbres que las tienen las personas de antes. Uno ya es como más moderno, entonces también va a ir socializando en filas, ya no va a ir rezando, como me decía, rezando el rosario y todo eso, sino que va a ir como que emocionado por el turno que va a cargar. No vienen precisamente de una casa y una cuna en la cual se les haya inculcado ir en filas y de la forma que se hacía en los años 80. Y ellos van en silencio, orando, y no se salen, solo para su turno y vuelven a la fila. En cambio, ya los jóvenes los miramos platicando, diciendo malas palabras, algunos bebiendo después del turno. El punto álgido es actualmente. Actualmente no se sabe cómo es. Actualmente existen hasta palabras usadas para los cucuruchos fanáticos, les dicen cucufans. Y ellos son los que se encargan, por así decirlo, que sí, que el Jesús mío vale más que el tuyo, que el adorno de fulano de tal está hecho con los pies, que por gusto uno paga tanto y sale tan mal. El hecho de que ya incluso me arreglo con tal de salir bien en una foto para etiquetar a mis amigos, subirla y estando en la procesión, y ahí generar comentarios y generar likes. Creo que incluso aquí viene algo más de un ser humano, que es algo de naturaleza, pues querer siempre estar presente en lo que está pasando. Es muy difícil generalizar y yo particularmente no lo haría, pero me parece que muchas de las personas que damos un mal ejemplo en las procesiones es porque simple y sencillamente no vamos a ellas por una motivación espiritual, sino tenemos más una motivación social, cultural. Mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo, yo también lo hago. Me quiero tomar una fotografía para aparecer en el Face o en el Twitter, ser famoso en Instagram. Al momento que está pasando la procesión es como yo quiero un recuerdo de ella. O sea, porque no todos los días va a salir la misma procesión. Es una Semana Santa que se espera una vez al año, que se vive solo una vez. Entonces es como yo quiero tener un recuerdo de ella. Y es realmente distinto de cómo ellos lo miran, cómo una persona de 20 años la mira. Desde el momento que se pone una túnica, un joven, es de, ok, me pongo una túnica, selfie, foto, foto al turno, vienen, la publican. Pero después de tomar una foto, guardo mi teléfono y me pongo a orar enfrente de ella, o sea, no se pierde el valor que le tengo a la imagen. Yo creo que hoy los jóvenes, sobre todo los millennials, probablemente ni se dan cuenta el momento en el que cargan, porque la preocupación de ellos es que salga la foto, que me mire, que el selfie, etcétera, etcétera. Entonces, pero es parte de su entorno, o sea, ellos necesitan plasmar en tecnología ese momento para luego vivirlo a través de las fotografías y recrearse. Muy distinto a lo que, por ejemplo, mi generación recibió de la generación anterior, donde el foco era, usted va a la procesión para hablar con Jesús y durante el turno usted piensa solo en Jesús. Porque ahora hay el modernismo, los teléfonos, las tablets y todo eso es un factor distractor para ellos. Ahora hay un poco más de ruido, ¿verdad? Habla mucho la gente, el uso del celular. Cuando yo empecé de niña, pues no había celulares, ¿verdad? Entonces la gente iba como más concentrada en
pues sin ir en su fila y todo. Ahora todos van viendo el celular, todos van tomando fotos con el celular, ¿verdad? Creo que sí se han perdido bastantes valores o bastantes principios de lo que ellos mencionan o mencionaban antes, y por ende esas generaciones yo creo que sí ven un cierto malestar por esos cambios que han habido. Obviamente las nuevas generaciones lo ven totalmente diferente, porque ellos ya empezaron a ver la tecnología, ya empezaron a ver desde el punto de vista de su forma de vivir la Semana Santa. Siento que el Cucurucho nuevo ha aportado más que todo en el ámbito social, publicando en Facebook, Twitter y Instagram cómo va el cortejo, por dónde va. Antes se utilizaba la cartulina con el turno respectivo, incluso con un pequeño foquito que teníamos con batería para la noche para iluminar el número que nos tocaba y la cartulina. Pero ahora he visto que se cuelgan los turnos en unos como portagafetes. Eso no existía y no creo que sea propio de la tradición guatemalteca eso, ¿verdad? Lo importante es que tengan bien colocado ellos en su mente, los cucuruchos, que tengan dentro de sí a qué van, porque es un acto de fe y de penitencia, situación que usted ya no la ve. No, me toca que ir a cargar, ya cargué en el Calvario, el turno 10, ahora me toca que ir a San Francisco, de ahí me voy a San Sebastián, de ahí me voy a Santa Catalina, de ahí me voy a la Recolección y termino en Santo Domingo muerto. Así no es y así no era. Uno se mantenía en la misma procesión, ¿por qué? Porque uno es devoto de esa imagen. Y eso de que solo en una iglesia, porque es mi Jesús, no. Porque así como yo por la edad que tengo, sí me nace cargar en todas. Muchos dicen que cargar en todas es como el término ahora cucufán. Pero yo lo veo desde otro punto de vista. Me gusta cargar en todas porque me siento también partícipe de la devoción al Nazareno o a la imagen que sea en procesión. Todas esas personas siento yo que lo hacen por moda, se ha vuelto una moda de que vienen desde Cuaresma y Semana Santa, vienen cargando todas, pero yo he visto un montón de personas que a lo largo del año nunca las he visto en una iglesia, nunca las he visto en misa. ¿Cómo recuperar lo pasado? Lo creo un poco difícil, sin embargo que ahí entraría a jugar un buen papel la curia. La curia no catequiza estos momentos. Dentro de lo negativo también la profusión de cámaras, de celulares, los selfies, las varitas que por todos lados salen, ¿no? Bueno, yo pienso que la fotografía sacra tiene un objetivo, que es evangelizar. Lo que sucede es que ahora se han dedicado más a hacer críticas destructivas, negativas. Tomarle una foto a una imagen, una procesión, está bien, siempre y cuando no busque el lugar donde no le tape la visión a nadie. Porque, digamos, es molesto estar parado en una acera pasando sol 5 o 10 minutos, tal vez un poco más, y pues a la hora que uno va a ver la procesión se le ponga alguien enfrente con una cámara. Hay muchas personas en el extranjero que extrañan mucho estas tradiciones. Hay muchas personas que se sienten muy agradecidas cuando uno viene y comparte una fotografía, un video, transmisiones en vivo, y agradecidas porque gracias a las redes sociales llevamos más allá de fronteras. Obviamente cada persona hace uso de su muro como quiera, pero específicamente para lo que es una tradición como esta, sirve para divulgar, ¿verdad? Y no está mal, pero no te hace ser que la tradición sea mejor o sea peor o sea más universal. Porque antes era difícil conseguir registros fotográficos de las procesiones, ahora ya no, ahora sobran. Uno se mete a una red social y ahí encuentra las mejores fotos y las puede ir uno guardando, ¿no? Para ir documentando
los distintos adornos. Pero ahora, como bien hemos hablado, pues las redes sociales han marcado mucho esta diferencia ahora en día. Ahora, por lo regular, el fotógrafo o el comunicador quiere hacer una buena toma, no importando que afecte, media vez eso tenga un impacto en una red social. El tema es que por la misma lógica religiosa, si yo soy devoto de una imagen, no lo voy a andar pregonando, no voy a llegar a avisarle, aunque muchos lo hacen hoy a través de redes sociales, en la iglesia viendo al Cristo de mi devoción y me tomo una fotografía. Pero si yo soy congruente con el principio religioso, lo voy a hacer, y lo que hizo mi mano derecha no lo debe saber la mano izquierda. Entonces asistiré, rezaré, pondré en manos de la imagen de mi devoción mis situaciones y no lo haré público. Mientras que los que no son partícipes de eso sí lo hacen público, y probablemente por ello existe la percepción de que se ha perdido ese sentido de fe. Cada uno tiene su forma de pensar o de ver las cosas. Yo soy partidario de que a la procesión tengo que ir a entregarme por completo a mi fe. He visto cucuruchos que van con las cámaras tomándose fotos ellos mismos, cargando y van tomándose las fotos ellos. He visto cómo personas de fuera de la procesión, del cortejo, se involucran a la procesión y le van a tomar una foto al familiar cuando va cargando. He visto cómo estos devotos cargan a sus hijos y ahí va la esposa, ahí va el esposo a tomarle la fotografía también. Y entonces esto más pareciera de que es para lucirse o para hacer ver de que ellos están ahí. Probablemente se ha incrementado la cantidad de los que participan, no por un sentimiento devocional, pero sí me parece que sobre todo las generaciones mayores mantienen y preservan ese legado de nuestros abuelos y de nuestros padres, de que se servía al Señor a través de una imagen que es con la cual yo manifestaba mayor identidad. Y por lo tanto creo que ahora la moda es ser partícipe de la Semana Santa, ya sea de una forma artística, ya sea de una forma, digámoslo, sea de una hermandad, de hacer el cortejo más notorio posible, o ser lo más notorio dentro de esto, ¿verdad? Que quien quiera que no es un medio pequeño, donde todos, la mayoría se conocen, creo yo. Y probablemente exista un sector, no sé si mayoritario o minoritario, que participa en las procesiones porque quiere ver qué se siente vestirse de cucurucho, qué se siente cargar una procesión. Es una experiencia que parte de lo humano. En mi opinión, probablemente ahí está el reto para los religiosos y las hermandades en los próximos años. Vincular esa novedad, vincular esa tecnología que manejan las nuevas generaciones para tratar de llevarlo a esa etapa aspiracional de tener una devoción que sea partícipe de, que participar en una procesión tenga un sentido litúrgico y un sentido de pertenencia, pero es un reto complicado. Siento que hay mucha falta, o hay un discurso muy desfasado muy anticuado, que no pega con la juventud, que no la llama, que no pega a la juventud. ¿Que tenemos que hacer labor nosotros? Sí tenemos que hacer labor nosotros. ¿Que tienen que hacer más labor los padres o los sacerdotes? Sí tienen que hacer más labor ellos. O las gentes involucradas en un bonito núcleo de la hermandad, hagan causa común con la curia y piensen en catequizar. Y eso no sería de una sola iglesia, de una sola parroquia, sino de todas las iglesias, para que esto sea un bien común y nos fuera a favorecer a todos. Eso valdría la pena hacerlo, porque desafortunadamente yo mismo me hago la pregunta y se las puedo hacer a ustedes. ¿Qué nos espera?
por qué, a pesar de toda esa catipurcia de babosadas que se dan, a uno o uno insiste en esperar con el momento con alegría. Resulta que hay algo que sí es un éxito y que sigue siendo un fuerte vínculo del hombre hacia la Semana Santa o del cucurucho y que nos termina de acercar. Y es que cuando te encuentras solo en la almohadía con el bolillo, tenés la gran oportunidad de rezar lo que no has rezado en todo un año. Siento que tenemos tan arraigado el amor hacia esa tradición desde generaciones atrás, que es lo que nos hace que cada año lo esperemos, ¿verdad? Y como cada año, quiera que no, hay algo nuevo, hay algo distinto. Creo que nos identificamos al 100%, creo que nos ha pegado fuerte en el corazón, en la espiritualidad. Vemos mucha gente llorando. Y esa es parte de la verdadera magia que tiene y la espiritualidad real que tiene la Semana Santa y las procesiones. Por lo tradicional, por lo bello, por lo que a mí me gusta vivir, por lo que la siento, porque la vivo, porque es una profesión de fe para mí preciosa. Es la época de unión de la familia, la época de ver a los amigos, la época de recordar a los que ya no están con nosotros, la época de sacar a los viejitos. Sin duda es la infinita posibilidad que te ofrece a vos como individuo de leerla, de asumirla, de interpretarla, de entenderla, de sentirla desde las más diversas perspectivas. Dice o no, yo el año entrante ya no cargo, el año entrante ya no vengo, si me empujaron, si no me dejaron cargar, que porque no llevé guantes o que porque esto o por el otro, pero ahí estamos al año siguiente. Sentimos que formamos parte de, no es algo ajeno, no es una época que viene y se va, sino que sentimos que sí somos parte de la Cuaresma, somos parte de la Semana Santa. Yo creo que nací cucurucho porque nací un Jueves Santo, por la mañana. La vivimos de una manera tan especial, tan intensa, que el calendario no existe. Que en estos momentos haya muchísima gente pensando en cómo articular nuevas formas, justamente de entenderlas y de armar un discurso a partir de ellas. Entonces las ansias se mantienen por la forma tan intensa en que se vive. Pensando en el futuro, ¿verdad? Pensando en el futuro, pensando en reinterpretar y reentender nuestro pasado, siempre en función de la sociedad que somos. Así es que nos gusta. La mera respuesta es que nos gusta a pesar de todo.